Nayib Bukele acaba de colocar la primera piedra de una megacárcel en Costa Rica. Antes visitó Argentina ofreciendo asesoría. Le ofreció ayuda a Estados Unidos para combatir el crimen. Y ahora, mientras Guatemala arde en violencia con 10 policías asesinados en un solo fin de semana, el modelo Bukele se presenta como la solución mágica que todos los países vecinos deberían adoptar. Pero fíjate en esto, Guatemala enfrenta el dilema más grande de su historia reciente. Por un lado, millones de guatemaltecos desesperados por la inseguridad miran a El Salvador con envidia y claman por replicar ese modelo. Por otro lado, sectores progresistas, defensores de derechos humanos y analistas políticos advierten que adoptar el modelo Bukele significa renunciar a la democracia, concentrar poder y abrir la puerta al autoritarismo. Y en medio de este debate polarizado, Bukele se proyecta como el gran exportador de seguridad de América Latina. La pregunta que vamos a responder en este video es, ¿la oferta de Bukele a Guatemala y a otros países es genuina ayuda estratégica entre naciones hermanas o es la exportación calculada de un modelo autoritario que busca expandir su influencia regional? Y más importante aún, ¿por qué este debate ha generado un terremoto político en Guatemala dividiendo al país entre quienes priorizan seguridad a toda costa y quienes temen perder libertades fundamentales? Esto va a ser un análisis profundo de 60 minutos donde vamos a examinar exactamente qué está ofreciendo Bukele, cómo ha reaccionado cada sector político en Guatemala, qué hay detrás de esta estrategia de exportación del modelo salvadoreño, y cuáles son las verdaderas implicaciones de aceptar o rechazar esta oferta. Vamos a presentar todas las perspectivas con datos verificables para que tú mismo puedas formar tu opinión informada. Empecemos por entender qué es exactamente lo que Bukele está ofreciendo y cómo llegamos a este momento. Nayib Bukele no se presenta solo como el presidente que salvó a El Salvador de las pandillas. Se está posicionando como el líder regional que tiene la fórmula para resolver el problema de inseguridad que afecta a toda Centroamérica y más allá. Su estrategia de exportación del modelo salvadoreño es deliberada, sistemática y cada vez más ambiciosa. El 2 de enero de 2025, el multimillonario Elon Musk compartió en la red social X un tuit destacando la reducción de homicidios en El Salvador con la frase, «Necesitamos que esto pase y esto pasará en América». La respuesta de Bukele fue inmediata, «Podríamos apoyar». Con esas dos palabras, el presidente salvadoreño se ofreció para ayudar a Estados Unidos, la superpotencia global, en temas de seguridad. No fue solo retórica. Bukele ha hecho ofertas concretas. El 3 de febrero de 2025 se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y propuso que El Salvador recibiera y encarcelara en el Centro de Confinamiento del Terrorismo a individuos clasificados como criminales estadounidenses peligrosos con condenas firmes, a cambio de una compensación económica. Rubio caracterizó esta propuesta como el acuerdo migratorio más inédito y extraordinario del mundo. Y no quedó en propuesta. El 15 de marzo de 2025, Estados Unidos anunció que deportaría 300 supuestos miembros de pandillas a El Salvador para ser encarcelados en el SECOT sin juicio, usando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Aunque un juez federal bloqueó las deportaciones, 238 supuestos miembros del Tren de Aragua y 23 de la MS-13 fueron deportados de todos modos. La administración Trump pagará al gobierno salvadoreño $6 millones para mantener a los 300 prisioneros por un año pendiente de la decisión de Estados Unidos sobre su disposición a largo plazo. Esto no es teoría, es un modelo de negocio. Bukele está literalmente rentando espacio carcelario a otros países. Pero la oferta de Bukele va mucho más allá de Estados Unidos. En noviembre de 2024 visitó Costa Rica y recorrió la principal cárcel del país, La Reforma, alertando de síntomas de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador. En diciembre de 2024, el presidente costarricense Rodrigo Chávez visitó El Salvador, se reunió con Bukele y recorrió el SECOT. El 14 de enero de 2026, Bukele regresó a Costa Rica para colocar la primera piedra del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado, una megacárcel inspirada directamente en el SECOT. La obra costará $35 millones, contará con 5 módulos con capacidad total de 5.100 reclusos, y según el gobierno costarricense servirá para encerrar allí a los presos más violentos. Durante la ceremonia, Bukele declaró, Costa Rica tiene la bendición de poder resolver este problema antes de que se haga como en El Salvador y eso les va a salvar vidas, economía y sufrimiento. Al final,
Costa Rica toma las decisiones y hace las cosas que Costa Rica necesita, pero nuestra experiencia sé que es un insumo importante. Chávez fue aún más contundente: no hay otra forma de resolverlo más que con fuerza. Hay proponentes que hablan de invertir en educación y darles oportunidades a los niños, pero eso es antes de que el problema empiece. Durante años nos vendieron mentiras peligrosas, nos dijeron que el crimen organizado es demasiado complejo para enfrentarlo. No es demasiado complejo. Argentina también ha recibido la oferta. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó El Salvador y recorrió el SECOT. La idea de Bullrich fue llevar todas las medidas implementadas en El Salvador hacia Argentina, especialmente en la región de Santa Fe, que según medios oficiales estuvo marcada por la delincuencia y operaciones del narcotráfico. Ecuador anunció en enero de 2024 que construiría 2 cárceles con capacidad para 12.000 reclusos cada una siguiendo el modelo del SECOT. Honduras, bajo la presidenta Xiomara Castro, anunció en junio de 2024 que construiría una prisión con capacidad para 20.000 reclusos también basada en el modelo salvadoreño. El patrón es claro. Bukele ofrece su experiencia, visita países, permite que líderes visiten el SECOT y promueve la construcción de megacárceles similares en toda la región. No es ayuda pasiva, es promoción activa de un modelo específico de combate al crimen que tiene al SECOT como su símbolo más visible. Pero ¿qué hay detrás de esta oferta? ¿Por qué Bukele está tan interesado en exportar su modelo? Aquí es donde el análisis se pone interesante. Primero, está el factor político internacional. Bukele ha enfrentado críticas constantes de organismos internacionales de derechos humanos por el régimen de excepción en El Salvador. La Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado violaciones sistemáticas a derechos humanos. Más de 6.400 denuncias de abusos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal. Héctor Carrillo, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en El Salvador, explicó que el propósito de estos ofrecimientos es enaltecer la figura de Nayib Bukele y disminuir los cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales sobre las violaciones a derechos humanos y el irrespeto al Estado de Derecho. Creemos que ese es el propósito, más allá de que puedan tener algo que ofrecer. Si otros países adoptan el modelo Bukele, especialmente países democráticos como Costa Rica o incluso Estados Unidos en alguna medida, eso legitima internacionalmente las políticas salvadoreñas. Si el modelo se vuelve regional, es mucho más difícil criticarlo como una aberración autoritaria aislada. Se normaliza. Segundo, está el factor económico. El Salvador está monetizando su modelo. El acuerdo con Estados Unidos para recibir prisioneros a cambio de $6 millones anuales establece un precedente. Bukele planea duplicar la capacidad del SECOT de 40.000 a 80.000 reclusos. Esa capacidad adicional podría usarse para recibir más prisioneros extranjeros pagados por otros gobiernos. Es un modelo de negocio potencialmente muy lucrativo. Países que no quieren o no pueden construir sus propias megacárceles podrían simplemente pagar a El Salvador para que mantenga a sus criminales más peligrosos. Es tercerización de la represión penal. Tercero, está el factor geopolítico. Donald Trump ha señalado explícitamente a Bukele como ejemplo de lo que quiere ver para el resto de América Latina. Durante el último año, Trump ha adoptado una postura más confrontativa hacia América Latina que cualquier otro presidente estadounidense en la historia reciente. Ha declarado a numerosos grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, ha amenazado con acciones militares contra varios países, y ha presionado a gobiernos progresistas para que adopten políticas más duras contra el crimen. Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe del Grupo ACLED, explicó: la combinación de la creciente presión estadounidense y el referente de derecha que representa Bukele, que ofrece una respuesta a los problemas de seguridad, ha obligado a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes demandas de mano dura. Bukele se ha posicionado como el aliado perfecto de Trump en la región. Un líder que produce resultados visibles en seguridad, que no se preocupa por críticas de derechos humanos, y que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en temas migratorios y de seguridad de maneras que gobiernos progresistas no aceptarían. Cuarto, está el factor ideológico. Bukele está promoviendo activamente una visión específica de gobernanza donde la seguridad se prioriza absolutamente sobre otros valores democráticos.
donde el estado de emergencia permanente es aceptable, donde la concentración de poder en el Ejecutivo es deseable, donde los controles institucionales son obstáculos que deben removerse. Si este modelo se expande regionalmente, cambia fundamentalmente el equilibrio político de América Latina. Fortalece a líderes de derecha autoritaria y debilita a gobiernos progresistas que proponen soluciones más graduales basadas en fortalecimiento institucional, combate a la corrupción y oportunidades económicas. Y ahora llegamos a Guatemala. ¿Cómo se ha manifestado específicamente la oferta de Bukele hacia el país vecino y qué respuestas ha generado? Bukele no ha hecho una oferta pública formal de asesoría a Guatemala como la que hizo a Costa Rica o Estados Unidos. No ha visitado Guatemala para colocar primeras piedras de megacárceles. No ha habido reuniones oficiales entre Bukele y el presidente Arévalo para discutir cooperación en seguridad. Pero la influencia del modelo Bukele en Guatemala es innegable y está generando un debate político explosivo. El fin de semana del 17 y 18 de enero de 2026, cuando pandilleros de Barrio 18 mataron a 10 policías guatemaltecos, la reacción inmediata en redes sociales y medios fue: Guatemala necesita un Bukele. Los hashtags exigiendo el modelo salvadoreño se volvieron tendencia. Políticos de oposición declararon públicamente que Guatemala debe replicar lo que hizo El Salvador. El 19 de enero, aprovechando la situación guatemalteca, el diputado salvadoreño Giovanni Saldaña de Nuevas Ideas aseguró que El Salvador evitó una situación como la guatemalteca gracias al régimen de excepción. Imaginen el desastre si les hubiésemos hecho caso a la oposición que quería quitar el régimen, escribió en redes sociales. El diputado William Soriano, también de Nuevas Ideas, compartió un video donde Bukele advertía a los pandilleros: paren de matar ya o metemos a todos los o me voy a hoyo. Esta es la única comunicación que van a tener. El video concluía mostrando que después Bukele solicitó el régimen de excepción, encarceló a más de 80,000 pandilleros, incrementó penas, construyó el CECOT, y ahora El Salvador es el país más seguro del hemisferio. El mensaje implícito era claro: Guatemala debería hacer exactamente lo mismo. Y ese mensaje resonó fuertemente en sectores amplios de la población guatemalteca desesperada por la violencia. Antes de las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2023, varios candidatos ya invocaban el modelo Bukele. Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza afirmó que construiría 2 megacárceles para acabar con el flagelo de homicidios, asesinatos y extorsiones en nuestro país. Suri Ríos de Valor prometió establecer al menos 3 nuevas cárceles, afirmando que admira las políticas de seguridad pública que ha implementado Bukele. Bernardo Arévalo ganó las elecciones con una plataforma diferente. El hijo de un expresidente progresista propuso fortalecer las instituciones legales, implementar reformas legislativas y erradicar la corrupción como solución a la violencia endémica de las pandillas. Se distanció explícitamente de los competidores que abogaban por un enfoque más similar al de Bukele. Arévalo también propuso construir una prisión de máxima seguridad, pero dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho. Su ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, declaró en febrero de 2024 que en Guatemala no funcionaría una política de seguridad como la de Bukele. El problema es que con una estrategia parecida terminan pescando un montón de cosas más. Eso significa partir del concepto de que todos los jóvenes son potencialmente criminales, y no podemos tener ese enfoque. Pero los resultados en seguridad del primer año de Arévalo fueron mixtos y el segundo año fueron decepcionantes. Los homicidios aumentaron. Las extorsiones crecieron. El sistema penitenciario siguió fuera de control. Y cuando explotó la crisis de enero de 2026 con los 10 policías asesinados, Arévalo se vio forzado a declarar el estado de sitio. Michael Sifter del Diálogo Interamericano con sede en Washington explicó: toma mucho tiempo movilizar acción en estas ideas holísticas, y aún más tiempo para que estas ideas holísticas produzcan resultados. Lo que hizo Bukele, la razón por la que es atractivo en toda la región, es que parece proporcionar una solución rápida y simple a un problema muy complejo. Y ahí está el dilema de Arévalo. Su enfoque de fortalecer instituciones es el correcto a largo plazo, pero no produce resultados inmediatos. Mientras tanto, la violencia continúa, la gente sufre, y el modelo Bukele se presenta como la alternativa que funciona rápido. El estado de sitio que declaró Arévalo es limitado en tiempo, 30 días, y en alcance. No suspende derechos constitucionales de manera tan amplia como el régimen de excepción salvadoreño.
No habilita detenciones masivas sin debido proceso. Es una medida de emergencia tradicional, no una transformación del marco legal como en El Salvador. Pero para sectores que quieren seguridad inmediata, es insuficiente. Y para sectores que temen el autoritarismo, ya es demasiado. Arévalo quedó atrapado en medio, sin satisfacer a ninguno de los dos bandos. Y aquí es donde la oferta implícita de Bukele se vuelve más relevante. Aunque no haya una propuesta formal, el modelo está disponible. Bukele ha demostrado que funciona, al menos en reducir homicidios a corto plazo. Otros países lo están adoptando. La presión de Trump empuja en esa dirección. Y la desesperación de la población guatemalteca crea demanda política para ello. La división política en Guatemala es profunda. Vamos a examinar exactamente qué argumenta cada bando. Los que favorecen adoptar el modelo Bukele argumentan desde la urgencia y los resultados tangibles. Su posición se resume en: ya probamos todo lo demás y nada funcionó, Bukele sí funcionó, ¿por qué no intentarlo? Señalan que Guatemala ha tenido décadas de violencia pandillera, que gobiernos de distintas tendencias políticas han intentado diferentes estrategias, que el fortalecimiento institucional es importante pero mientras tanto la gente se sigue muriendo, que las extorsiones están quebrando la economía, que familias enteras viven aterradas. Argumentan que El Salvador estaba peor que Guatemala, que era el país más violento del mundo, que si Bukele pudo transformar esa situación, Guatemala también puede. Que los números no mienten, de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes a 1.3 es un logro innegable. Dicen que las críticas de derechos humanos son importantes pero secundarias cuando lo primario es el derecho a la vida. Que de qué sirven todas las garantías constitucionales si la gente no puede salir de su casa sin miedo a ser asesinada o extorsionada. Que el derecho a la seguridad es el derecho humano más fundamental. Señalan que la población salvadoreña apoya masivamente a Bukele, que ganó la reelección con más del 80% de los votos. Que si los salvadoreños, que son los que viven la realidad, están satisfechos, ¿quiénes son organismos internacionales para criticar desde fuera? Argumentan que las detenciones arbitrarias son un problema, pero que es mejor equivocarse deteniendo inocentes que se pueden liberar después, que permitir que criminales sigan matando gente. Que es un mal menor aceptable dada la magnitud de la crisis. Dicen que construir una megacárcel tipo Secot en Guatemala permitiría aislar completamente a los líderes pandilleros, que actualmente siguen operando desde las prisiones porque las cárceles guatemaltecas son un desastre, que sin romper esa cadena de comando, nunca se detendrá la violencia. Argumentan que el régimen de excepción es temporal. Que Bukele ha dicho que cuando las pandillas estén completamente desarticuladas se levantará. Que es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. Que Guatemala enfrenta una situación igualmente extraordinaria que justifica medidas similares. Señalan que mientras Guatemala debate y Guatemala duda, los pandilleros siguen matando. Que la indecisión tiene un costo medido en vidas humanas. Que es urgente actuar ya con lo que sabemos que funciona. Este sector incluye a políticos de oposición que ven una oportunidad de criticar a Arévalo por ser débil. Incluye a sectores empresariales hartos de pagar extorsiones. Incluye a víctimas de la violencia que han perdido familiares. Incluye a ciudadanos comunes que simplemente quieren poder vivir tranquilos. Su mensaje es poderoso porque apela a necesidades reales y urgentes. Y porque pueden señalar a El Salvador como prueba de que funciona. Los que rechazan adoptar el modelo Bukele argumentan desde la defensa de la democracia y los costos a largo plazo. Su posición se resume en: los resultados de seguridad no justifican la destrucción del Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Señalan que el modelo Bukele no es solo las megacárceles y el régimen de excepción. Es un paquete completo que incluye concentración de poder en el Ejecutivo, debilitamiento del Legislativo y el Judicial, eliminación de controles institucionales, y construcción de un culto a la personalidad del líder. Carlos Dada, periodista salvadoreño y editor de El Faro, escribió un artículo contundente titulado: ¿Quiere Guatemala menos democracia y más represión? Eso es el modelo Bukele. En él explica que Bukele pactó con las pandillas MS-13 y Barrio 18 para que redujeran los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y apoyo electoral. Que ese pacto fue documentado tanto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como por la Fiscalía salvadoreña antes de que Bukele se apoderara de ella.
Según Dada, funcionarios del gobierno salvadoreño se enmascararon para entrar en secreto a las cárceles y mantuvieron conversaciones con líderes pandilleros. Acordaron que los pandilleros ayudarían a la gobernabilidad del país y conseguirle votos a Bukele. Gobernabilidad significó que los jefes pandilleros ordenaron a sus miembros cerrar las válvulas, dejar de matar. Investigaciones revelan que el gobierno salvadoreño ayudó a ciertos líderes de estructuras criminales a escapar antes del régimen de excepción. Un funcionario de Bukele escoltó a un criminal de alto perfil hasta Guatemala sin avisar a las autoridades guatemaltecas. Es decir, El Salvador exportó pandilleros a Guatemala mientras construía su imagen de país seguro. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, considera hipócrita el ofrecimiento de Bukele hacia otros países. Nosotros tenemos conocimiento que antes del régimen de excepción, el gobierno de El Salvador no solamente avisó a líderes con los que estaba pactando para que huyeran a otros países incluido Estados Unidos, sino que ayudó a ciertos líderes. Se conoce que fueron escoltados hasta Guatemala, terminando en México y otros en Nueva York. Este sector argumenta que los resultados de seguridad de Bukele son parcialmente fabricados, que no se incluyen en las estadísticas de homicidios las muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas, ni muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos. Casos que sí se incluían en gobiernos anteriores. El congresista estadounidense James Patrick McGovern citó a un excomandante de fuerzas especiales que analizó los datos y descubrió que el gobierno salvadoreño ha subestimado los homicidios hasta en un 47% al excluir cuerpos encontrados en fosas, asesinatos policiales y homicidios en prisión. Señalan que más de 83.000 personas han sido arrestadas bajo el régimen de excepción, que muchas fueron liberadas después por falta de pruebas, demostrando que fueron detenciones arbitrarias, que familias enteras han sido destrozadas, que jóvenes fueron detenidos simplemente por tener tatuajes o vivir en barrios controlados por pandillas. Argumentan que el modelo Bukele ha consolidado un régimen autoritario, que Bukele removió a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, que controló todas las instituciones, que su reelección fue constitucionalmente cuestionable, que la Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata pero magistrados afines reinterpretaron la norma para permitirle competir. Dicen que en El Salvador la alternancia democrática ya no es posible, que todo el poder está concentrado en Bukele, que cuando él ya no esté, ¿qué pasará? Que el sistema depende completamente de un hombre en lugar de instituciones fuertes. Señalan casos inquietantes como el de Alejandro Muisont, asesor de seguridad de Bukele que denunció corrupción interna y terminó muerto bajo custodia del Estado. O Osiris Luna, director de cárceles que según investigaciones periodísticas dio detalles de las negociaciones del pacto con pandillas y se ofreció como testigo a Estados Unidos, y que ha desaparecido de la escena pública. Argumentan que adoptar el modelo Bukele significa renunciar a valores democráticos fundamentales, que Guatemala ya conoce gobiernos autoritarios, que ha vivido bajo dictadores que saquearon el Estado, se enriquecieron, y se deshicieron de críticos encarcelándolos, exiliándolos o matándolos. Que eso es exactamente el modelo Bukele, uso patrimonial del Estado, destrucción de instituciones democráticas, persecución de opositores. Dicen que la diferencia entre Guatemala y El Salvador actualmente es que en Guatemala, a pesar de todos los problemas, la fiscal Consuelo Porras dejará el cargo pronto porque así lo manda la ley y la institucionalidad democrática lo garantiza. En El Salvador de Bukele eso ya no es posible. Este sector incluye a defensores de derechos humanos, periodistas independientes, sectores académicos, organizaciones internacionales y políticos progresistas. También incluye a salvadoreños exiliados que han huido del régimen de Bukele. Su mensaje es importante porque señala costos a largo plazo que no son inmediatamente visibles, y porque advierten que la seguridad construida sobre bases antidemocráticas es frágil y eventualmente colapsa. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Guatemala enfrenta una decisión que va mucho más allá de construir o no construir una megacárcel. La realidad es que el debate sobre el modelo Bukele en Guatemala es un síntoma de un problema más profundo. La crisis de seguridad es real, urgente y devastadora. Pero también es real que las soluciones rápidas autoritarias tienen costos enormes que no siempre se ven de inmediato. Lo que está en juego no es solo cómo combatir a las pandillas. Es qué tipo de país quiere ser Guatemala. Si está dispuesto a sacrificar libertades democráticas por seguridad. Si confía en que un líder fuerte puede resolver problemas que las instituciones no han podido. Si cree que los fines justifican los medios. Hay lecciones importantes que Guatemala puede aprender tanto de lo que Bukele hizo bien como de lo que hizo mal.
Si se necesitan cárceles de máxima seguridad donde los líderes pandilleros no puedan seguir operando. Esto no es autoritarismo, es sentido común. Ningún país puede permitir que criminales dirijan operaciones desde prisiones. Si se necesita presencia territorial permanente del Estado en zonas controladas por pandillas. El Plan Control Territorial de El Salvador demostró que funciona mejor que operativos esporádicos. Guatemala puede implementar esto sin suspender garantías constitucionales. Si se necesita coordinación efectiva entre policía, fiscalía y sistema judicial. Los procesos deben agilizarse. Las órdenes de captura pendientes deben ejecutarse. Esto requiere reformas administrativas y presupuesto, no régimen de excepción. Si se necesita atacar las finanzas de las pandillas. Las extorsiones son su principal fuente de ingresos. Tipificar la extorsión como delito de terrorismo con penas severas, proteger a testigos y desmantelar las redes de cobranza podría tener impacto significativo. Pero Guatemala no necesita pactar secretamente con pandillas. No necesita concentrar todo el poder en el presidente. No necesita eliminar controles institucionales. No necesita detener masivamente a jóvenes por su apariencia. No necesita suspender indefinidamente derechos constitucionales. La pregunta fundamental es si Guatemala puede tomar lo bueno del modelo Bukele, las tácticas específicas de seguridad que funcionan, sin adoptar lo malo, el autoritarismo y la concentración de poder. La respuesta no es obvia porque en El Salvador esas dos cosas están profundamente entrelazadas. Bukele pudo implementar su modelo precisamente porque eliminó controles. Pudo detener a decenas de miles sin que jueces lo frenaran porque controló el poder judicial. Pudo mantener el régimen de excepción indefinidamente porque controló la Asamblea Legislativa. Pudo silenciar críticas porque intimidó a medios y persiguió a opositores. Sin esa concentración de poder, habría enfrentado resistencia legal, judicial y mediática. Su modelo habría sido modificado, limitado o bloqueado. Entonces la pregunta es si el modelo puede funcionar dentro de límites democráticos o si requiere inherentemente autoritarismo para ser efectivo. Michael Sifter lo resumió bien. Gran parte de esto es teatro político y adopción de medidas enérgicas, pero el verdadero desafío radica en ser efectivos y lograr resultados concretos. Proyectar dureza es un ganador político. Ahí está el peligro. Que políticos guatemaltecos adopten la retórica y la imagen del modelo Bukele sin la efectividad. Que construyan megacárceles como símbolos pero sin desmantelar realmente las estructuras criminales. Que declaren estados de sitio para verse duros pero sin estrategia coherente. Que concentren poder usando la crisis como excusa pero sin producir resultados. O peor aún, que produzcan resultados a corto plazo como Bukele pero a costa de destruir la democracia guatemalteca. Que dentro de 5 años Guatemala tenga menos homicidios pero también tenga un presidente que controló todas las instituciones, eliminó la alternancia democrática y persiguió a opositores. La presión de Trump complica el panorama. El presidente estadounidense ha señalado explícitamente que quiere ver más líderes como Bukele en la región. Ha declarado a grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas. Ha presionado a gobiernos progresistas para que adopten mano dura. Arévalo enfrenta presión desde arriba, desde Washington. Presión desde abajo, desde una población desesperada por seguridad. Presión desde los lados, desde políticos de oposición que lo critican por ser débil y desde sectores progresistas que lo critican por declarar estado de sitio. En este contexto, la oferta implícita de Bukele es tentadora. Un modelo probado. Resultados visibles. Apoyo de Trump. Legitimación internacional si otros países lo adoptan. Y la alternativa parece ser continuar con un enfoque gradual que no produce resultados inmediatos mientras la violencia continúa. Pero aceptar completamente el modelo Bukele significaría que Guatemala aprendió la lección equivocada de El Salvador. La lección no debería ser que el autoritarismo funciona. Debería ser que la contundencia combinada con respeto institucional es posible si hay voluntad política. Costa Rica está intentando un camino intermedio. Construye una megacárcel inspirada en el SECOT pero dentro de su marco legal democrático. No ha declarado régimen de excepción. No ha suspendido garantías constitucionales. Está tomando herramientas específicas del modelo salvadoreño sin adoptar el paquete autoritario completo. Es muy pronto para saber si funcionará. Pero es un experimento interesante de si se pueden separar las tácticas de seguridad efectivas del autoritarismo que las acompaña en El Salvador. Guatemala podría intentar algo similar. Podría construir infraestructura carcelaria moderna. Podría implementar presencia territorial permanente. Podría agilizar procesos judiciales. Podría atacar agresivamente las finanzas pandilleras. Todo esto sin destruir su democracia. Requeriría inversión significativa.
Requeriría reformas legales aprobadas correctamente por el Congreso. Requeriría coordinación entre instituciones independientes. Requeriría tiempo para producir resultados. Y requeriría liderazgo político capaz de resistir tanto la presión de adoptar autoritarismo como la tentación de no hacer nada. Lo que Guatemala definitivamente no puede hacer es continuar con el status quo. Los números son inaceptables. 3.139 homicidios en 2025. Más de 25.000 denuncias de extorsión. Sistema penitenciario con 342% de hacinamiento. Pandilleros operando libremente desde cárceles. Más de 23.000 órdenes de captura sin ejecutar. Esto no es sostenible. Algo tiene que cambiar radicalmente. La pregunta es qué cambia y cómo cambia. Si Guatemala elige el camino de Bukele, obtendrá resultados rápidos en seguridad pero a un costo democrático enorme. Si elige el camino gradual institucional sin suficiente contundencia, la violencia continuará y eventualmente la desesperación popular llevará al poder a alguien que prometa ser el Bukele guatemalteco. Hay un tercer camino, más difícil pero más sostenible. Combinar contundencia real contra las pandillas con respeto genuino al Estado de Derecho. Invertir masivamente en seguridad y justicia. Reformar profundamente las instituciones sin destruirlas. Actuar con urgencia sin sacrificar democracia. Este camino requiere más que un líder. Requiere un consenso político amplio. Requiere que sectores que normalmente se oponen trabajen juntos. Requiere que la urgencia de la crisis supere las divisiones ideológicas. Requiere que todos reconozcan que ni el autoritarismo ni la parálisis son opciones aceptables. La oferta de Bukele a Guatemala no es solo sobre asesoría técnica o construcción de cárceles. Es una oferta ideológica. Es la propuesta de que el autoritarismo efectivo es mejor que la democracia inefectiva. Que cuando la crisis es suficientemente grave, los valores democráticos deben sacrificarse. Sectores amplios de guatemaltecos cansados de décadas de violencia están dispuestos a aceptar esa oferta. Ven los resultados en El Salvador y quieren eso para su país. No les importa si Bukele controló todas las instituciones. No les importa si eliminó la alternancia democrática. Les importa que sus calles sean seguras. Esta es una realidad política que no se puede ignorar. El hartazgo es real. La desesperación es legítima. El reclamo de resultados es válido. Los defensores de la democracia no pueden simplemente decir no al modelo Bukele sin ofrecer una alternativa que produzca resultados comparables. Porque si la alternativa democrática no funciona, eventualmente la gente elegirá la alternativa autoritaria. Esta es la lección histórica de América Latina. Cuando las democracias no resuelven problemas urgentes, surgen caudillos que prometen orden y los ciudadanos los apoyan masivamente. Entonces la verdadera pregunta no es si Guatemala debe aceptar o rechazar la oferta de Bukele. La pregunta es si Guatemala puede construir su propia solución que sea tan efectiva como el modelo Bukele en reducir violencia pero más respetuosa de la democracia en cómo lo logra. Esto requiere que el gobierno de Arévalo actúe con mucha más contundencia de lo que ha mostrado hasta ahora. Requiere que la oposición deje de usar la crisis solo para criticar y participe constructivamente en soluciones. Requiere que sectores empresariales inviertan en seguridad y no solo exijan que el gobierno resuelva el problema. Requiere que la comunidad internacional apoye con recursos y no solo con críticas. Y requiere tiempo, algo de lo que Guatemala no tiene mucho. Porque cada día que pasa sin resultados tangibles, más se fortalece el argumento de que solo el modelo Bukele completo, con todo su autoritarismo incluido, puede salvar al país. El debate sobre la oferta de Bukele ha dividido a Guatemala entre quienes priorizan seguridad a toda costa y quienes temen al autoritarismo. Pero esta es una falsa dicotomía. No tiene que ser seguridad o democracia. Puede y debe ser seguridad y democracia. La tragedia sería que Guatemala aprenda la lección equivocada de El Salvador. Que concluya que la única manera de tener seguridad es sacrificar libertades. Que acepte que democracia y efectividad son incompatibles. Que se resigne a que la crisis solo puede resolverse con métodos autoritarios. Porque si Guatemala llega a esa conclusión, si suficientes guatemaltecos llegan a esa conclusión, entonces el modelo Bukele no necesitará ser ofrecido formalmente. Será demandado popularmente. Y algún político guatemalteco se presentará como el líder fuerte que implementará ese modelo sin las dudas de Arévalo. Eso sería una victoria para Bukele incluso sin que él mueva un dedo. Su modelo se habría exportado no por oferta sino por demanda. No por imposición externa sino por elección interna. Y eso lo legitimaría completamente. Esta es la verdadera amenaza del modelo Bukele para la democracia guatemalteca. No que Bukele venga a imponer algo, sino que los guatemaltecos mismos, hartos de violencia y frustrados con la inacción, exijan adoptar ese modelo. Que vean el autoritarismo no como un costo sino como una característica deseable.
Que celebren la concentración de poder como muestra de liderazgo fuerte. Los próximos meses serán cruciales. Si el estado de sitio de Arévalo produce resultados, si logra recuperar control de las cárceles de manera sostenida, si implementa reformas efectivas, entonces podría demostrar que hay alternativa al modelo Bukele. Que se puede ser contundente sin ser autoritario. Si no produce resultados, si después de 30 días todo vuelve a la normalidad anterior, si las pandillas siguen operando igual, entonces el clamor por adoptar completamente el modelo Bukele será irresistible. Y Guatemala habrá perdido su oportunidad de encontrar un camino propio. La oferta de Bukele a Guatemala, explícita para unos países e implícita para Guatemala, es en última instancia una prueba para la democracia latinoamericana. Una prueba de si las democracias pueden resolver problemas de seguridad tan graves como los que enfrenta la región sin convertirse en regímenes autoritarios. El Salvador bajo Bukele demuestra que el autoritarismo puede ser efectivo a corto plazo. Guatemala tiene la oportunidad de demostrar que la democracia también puede serlo. Que no tiene que elegir entre libertad y seguridad. Que puede tener ambas. Pero esa demostración requiere acción, no solo discurso. Requiere resultados, no solo intenciones. Requiere liderazgo excepcional, no solo administración ordinaria. Y requiere que todos los sectores guatemaltecos reconozcan que el país está en una encrucijada histórica donde las decisiones de hoy determinarán qué tipo de país será en el futuro. Los guatemaltecos merecen seguridad. También merecen democracia. No deberían tener que elegir entre una y otra. Y la verdadera medida del liderazgo político guatemalteco será si logra darles ambas o si los fuerza a sacrificar una por la otra. Nosotros te hemos presentado el panorama completo. La oferta de Bukele en su contexto regional. Las divisiones políticas que ha generado en Guatemala. Los argumentos de cada lado. Las implicaciones de aceptar o rechazar el modelo. Los caminos posibles hacia adelante. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué piensas de la oferta de Bukele? ¿Es ayuda genuina o exportación de autoritarismo? Guatemala debería adoptar el modelo completo, tomar elementos específicos o rechazarlo completamente. ¿Hay manera de tener la efectividad de Bukele sin el autoritarismo de Bukele? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este debate es crucial para el futuro de Guatemala y toda la región. Todos los latinoamericanos deberían participar porque lo que pase en Guatemala afectará a toda Centroamérica. Si este análisis te pareció útil, compártelo. Este tipo de contenido profundo basado en datos es lo que necesitamos para debates políticos informados. Suscríbete al canal Líder de Líderes para más análisis de liderazgo político en América Latina. Guatemala está en un momento decisivo. Las decisiones que se tomen ahora sobre seguridad, democracia y el modelo Bukele tendrán consecuencias durante décadas. Es responsabilidad de todos los guatemaltecos, de toda la región, de todos los que creen en democracia, asegurar que esas decisiones se tomen con información completa y debate honesto. Porque al final, la oferta de Bukele es solo eso, una oferta. Guatemala decide si la acepta, la rechaza, o construye algo mejor. Esa decisión definirá el país que Guatemala será en los próximos 20 años.